¿Alguna idea de qué es una agricultura orgánica? A ver, ahí tenemos dos comentarios. A ver, por acá nos dice, un momento, María Juana nos dice, es realizar una agricultura logrando frutos más inocuos, disculpen, y saludables, correcto. Iris Vela, es una agricultura en la que usamos lo propio que nos da la tierra para poder seguir nutriéndola a través de microorganismos vivos, correcto. Miri nos dice, es una agricultura de buenas prácticas agrícolas, BPA, correcto. A ver, una opinión más. Es la que no utiliza agroquímicos, correcto. Es desarrollar la actividad, María nos dice, la actividad agrícola sin el uso de productos químicos en las labores culturales. Abraham, cuando no se utilicen insumos químicos. Gregorio, cultivo de plantas saludables y naturales. Marta, Hinojosa, nos dice, no utiliza químicos. Y es totalmente válido. La agricultura orgánica, cuando nosotros hablamos de agricultura, acá hay otra. Julio dice manejo del suelo sin agroquímicos, solamente orgánicos. Julio César, es un sistema de producción que utiliza restos vegetales, animales y otros. Ok, entonces, todos tenemos la idea que la agricultura orgánica es cero pesticidas, ¿no? Cero fertilizantes convencionales, hidrosolubles. Julian Leonard, agricultura sin utilización de insumos externos. Perfecto. Eh, Veralí, Daniela, es aquella que además de no usar productos agroquímicos, también es amigable con el medio ambiente y el ecosistema. Entonces, la otra pregunta que yo les haría, si la agricultura orgánica tiene tantos beneficios como es en lo referente de no utilizar agroquímicos, de no utilizar pesticidas, de utilizar lo que el campo produce con la finalidad de volver a generar lo mismo, ¿por qué no lo utilizamos en su 100% la agricultura orgánica, ¿no? Y básicamente la respuesta es que la agricultura orgánica no se establece en su 100% porque el mejoramiento paulatino del suelo permite un cierto tiempo de desarrollo y una paciencia en la cual podamos volver a llegar a una situación como un suelo forestal. Y en esa medida, lamentablemente, lo tendríamos que hacer paulatinamente. Tendría que ir ganando espacio porque tiende a ser más contosa, porque el tiempo que demora, exactamente lo que estamos hablando, María Juana, gracias. Entonces, solo se ciñe a ciertos sectores y obviamente a ciertos mercados. Pero con el tiempo, la solución va a ser utilizar en su totalidad agricultura orgánica, ¿no? Ok. Entonces, la agricultura orgánica, como ustedes han mencionado, todo lo que ustedes han mencionado es correcto. Es un sistema de producción que utiliza al máximo los recursos propios del campo. Y cuando utiliza los recursos propios del campo, estamos hablando, como mencionaba, residuos de cosecha. Pero hay que tener bien claro que cuando nosotros utilizamos residuos de cosecha, ya sea de poda o ya sea el trash o los residuos eh, de hojas, tallos, eh, l- vainas, peciolos, tenemos que tener claro que no hayamos tenido antecedentes fitosanitarios, ¿no? Por ejemplo, como una roya, como un tema de Sclerotium, que pueda, o por ejemplo, un tema de botritis, que son enfermedades que lo que hacen es ciclarse en el campo a través de estas estructuras vegetales. Y obviamente, si nosotros los utilizamos sin considerar, su presencia, lo que podríamos estar haciendo es ciclando o volviéndolos a introducir en el campo. Sin embargo, si es que nosotros no hacemos esa evaluación al momento de preparar, también podemos hacer algún análisis microbiológico durante el proceso de elaboración de lo que es el compost, ¿no? En donde por ciertos parámetros que vamos a ver, ciertos patógenos tienden a, a prácticamente a detenerse su desarrollo y obviamente se prosigue con la producción de un abono que ya no tiene estos inóculos.
Julio César dice, ingeniero, una pregunta. Una vez escuché decir a un expositor que la agricultura orgánica se limita cuando se tiene extensas áreas de producción, por ejemplo, 100, o se limita. No necesariamente. Conozco algunos productores que tienen hasta 300 o 400 hectáreas con agricultura, lo que es orgánica. eh, y básicamente no tiene que ver con un tema de extensión, sino incluso hay empresas agroindustriales dedicadas para lo que es la exportación que tienen más de 500 hectáreas y que tienen 100% la utilización de lo que es la materia orgánica, ¿no? Básicamente tiene que ver con la ventana comercial o con el país de destino en donde estén vendiendo este producto. Y eso tiene que estar con un tema de trazabilidad en donde toda la cadena productiva tiene que cumplir con este parámetro de agricultura orgánica. O sea, eso quiere decir, la agricultura orgánica no solo tiene que ver con el tema de que voy a utilizar el abono orgánico, tiene que ver con un tema, por ejemplo, de no utilizar los agroquímicos como ustedes han mencionado, de no, de tener prácticas culturales en campo que permitan la estabilidad de los, por ejemplo, de los microorganismos, el tema, por ejemplo, del momento de lo que es la cosecha, y así es un, en este caso es una cadena una cadena de valor en donde todo es susceptible y eso tiene que cumplir ciertos parámetros. En el país existen varios entes certificadores de lo que es la agricultura orgánica y obviamente cuando tú quieres destinar un producto para lo que es un mercado de forma orgánica, tienes que tener el check de estas certificadoras. De lo contrario, del producto te lo devuelven porque no tiene esta trazabilidad en toda la cadena de valor de que todo el proceso ha sido manejado de forma orgánica. En el caso de que ustedes tengan cultivos que quieran venderlos de forma orgánica, les van a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles han sido los análisis de las materias primas que han utilizado para la elaboración de su compost? ¿Cuál es el análisis final de su compost? Si han utilizado microorganismos, ¿cuáles son las densidades poblacionales de los microorganismos que ustedes han inyectado en campo y de qué manera estos han podido aumentar en lo que es en campo definitivo? Entonces, todas esas consultas las hacen y una vez que ustedes tienen la certificación, ya pueden enviar el producto a cualquier mercado que tenga, eh, que tenga esta acogida desde el punto de vista orgánico, ¿no? Entonces, la agricultura orgánica le da mucha importancia a lo que es la fertilidad del suelo, ¿no? En este caso, Walter Vivanco, te escucho, dime. Walter, creo que levantaste la mano, te escucho. Estás con el micrófono apagado, estás con tu micrófono silenciado, Walter. Creo que está. A ver, hasta que Walter. Julio dice, el problema de la agricultura orgánica está principalmente en que el agricultor no tiene otra alternativa que usar los agroquímicos. Estoy de acuerdo, Julio, sin embargo, existe otra variable que tiene que ver en que yo voy a una capacitación de producción de abonos orgánicos y me dicen ciertos steps o ciertos pasos para la producción de lo que es los abonos orgánicos, pero no me lo dan tan detallado y con la metodología que tiene que ser que cuando yo voy a mi campo, lo preparo de cierta manera en la cual no me da el resultado. Y por tener ese resultado, le bajo el dedo al abono orgánico y digo, no sirve. Ese es mucho el problema que yo he podido ver, Julio. Entonces, la idea es ser sumamente minucioso. Eh, sí, dame un momento, Walter. Ahorita te habilito. Entonces, la idea es ser sumamente minucioso con respecto a la elaboración, con respecto a qué parámetros, y con eso ya, obviamente, el producto que tú vas a elaborar va a tener resultado, ¿no? Entonces, muchas de las veces en donde le bajamos o consideramos que no es positivo es porque lo preparamos mal. Julia dice, los abonos orgánicos no van a funcionar si no hay buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, las podas. Obviamente, el tema de las podas tiene que ver un criterio de, ya sea podas sanitarias, podas de formación. Prácticamente el abono orgánico, más allá de un tema, es que generalmente lo que pasa, Julia, es que nosotros
o en general el abono orgánico se ve desde un punto de vista de beneficios de características físicas y no solo debería ser así, ¿no? Allá voy a aplicar abono orgánico, voy a aplicar mi compost, mi bokashi y, y solo me va a beneficiar en mejor retención de humedad y entonces voy a ahorrar agua. O solo me va a permitir mejorar la estructura y va a haber más infiltración y puedo estirar los riegos y ya no compro más agua. No, no es solo eso. El abono orgánico tiene que ver con un tema también químico, con un tema nutricional. La planta se va a beneficiar con eso, porque todo abono orgánico que ustedes van a incorporar va a tener una riqueza en nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Entonces, ustedes aplican el abono orgánico y por ende pueden decir, yo tengo mi plan de fertilización y necesito ciertos nutrientes, pero aplico mi abono orgánico me va a dar esos nutrientes. Entonces, en cierta manera, los costos de fertilización van a tener que bajar porque ustedes están aplicando también un abono que les da esa disponibilidad de esos nutrientes. Y eso, por ese lado, generalmente no se ve el beneficio de los abonos orgánicos. Walter Vivanco dice, el costo de una certificación orgánica es muy costoso para un pequeño agricultor. Podría costar $3.000 y tarda 3 años. Es correcto. Sin embargo, he podido ver que instituciones del gobierno, si no me equivoco, si es el Ministerio de Agricultura o lo que es el SENASA, están dando también este tipo de certificación orgánica. Déjenme buscar el link de esa noticia y se los comparto, ya sea en la próxima sesión. Pero sí es correcto lo que menciona Walter. Incluso también cuando tú pides, por eso no estoy muy seguro, Walter, si es SENASA o ese es el Ministerio de Agricultura, pero sí vi la noticia con respecto a ese tema. Por eso quería dilucidar esa duda buscando esa noticia que pude revisar y se lo comparto. Entonces, la agricultura orgánica, obviamente que minimiza el uso de los recursos no renovables y no utiliza los fertilizantes sintéticos o lo que son los agroquímicos. Entonces, un poco de lo que es la historia de la agricultura orgánica brevemente, se empezó a utilizar más o menos en el siglo XIX. Biolatina sí es una de las empresas certificadoras. A ver, déjenme ver si es que acá tengo un momento, por favor. Acá está. A ver. Por ejemplo, acá son organismos reconocidos por el SENASA como empresas certificadoras de productos orgánicos. Eh, sí, efectivamente, Walter, en uno de los 4 procesos que tiene lo que es el compostaje, lo que vamos a ver detenidamente, y en base a evaluar uno de los parámetros con respecto a lo que es la temperatura y el pH. Julia Cano dice, las certificaciones también se dan a los grupos productores asociados o cooperativas. Por otro lado, el proceso de conversión se puede reducir con una pre-evaluación por el doctor quien emite las constancias de uso de agroquímicos. ¿Ok? Sí, pero se ve muy pequeño. Ya, ahorita lo voy a agrandar. Emilia, no te preocupes, por favor. Valero dice, además de los organismos de certificación, existen otros entes que también brindan la certificación orgánica, ¿no? Dirección General Regional de Agricultura. Entonces, a ver, acá lo voy a poner, son estos algunas entidades de certificación de producción orgánica, Letis Perú, lo que es Kiwa. Esto no es ningún cherry, por si acaso, es un tema de poder presentarles a ustedes cuáles son estas entidades. Lo que mencionaba su compañero Violatina, Certimaya SAC, Ceres Perú, Control Unión, IMO Control, OSI International Perú, Ecocer, Inspectorate Service Perú y CAE América SAC. Incluso cuando ustedes consumen algunos productos de controles de plagas desde el punto de vista o de origen natural, ya sea por ejemplo como extractos de algas o algunos extractos de canela, presentan en las mismas hojas técnicas o en las mismas etiquetas estas certificaciones.
y cuando ustedes hacen obviamente el envío del producto, tienen esta trazabilidad con estas certificaciones y son aceptados en el mercado que ustedes están enviando, ¿no? Entonces, la agricultura orgánica se originó más o menos a mediados del 2019 del siglo XIX y básicamente la utilización de esto surgió con lo que es el guano de las islas, ¿no? En este caso, el Perú tuvo una participación muy importante. Si bien es cierto, más o menos en el siglo XX, Albert Howard y Rudolf Steiner y Lutz Norbert y el doctor Müller comenzaron a hacer distintos estudios con la finalidad de recuperar estas prácticas ancestrales o estas prácticas de conservación de lo que es el suelo y fueron virando lo que es la agricultura orgánica, ¿no? Entonces, más o menos en 1972 se dio un gran impulso a lo que es la agricultura orgánica con lo que es la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o el PNUMA, y se incorporaron acá estos pilares o estrategias de lo que es la conservación de la agricultura a nivel mundial. Entonces, hoy en día el movimiento orgánico tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y es exigido en todas aquellas industrias que buscan lo que es la conservación, eh, una conservación con respecto a lo que es el, con respecto a lo que son los ecosistemas. Entonces, ¿cómo está la agricultura orgánica a nivel mundial para tener una referencia de cómo estamos con respecto a la importancia, ¿no? Más o menos con datos no muy desfasados, a nivel del 2016 tenemos 69,8 millones de hectáreas de cultivo orgánico, más o menos con un desfase de un 20% hacia arriba. Por otro lado, dentro de estas 69,8 millones de hectáreas, tenemos 181 países con tierras de cultivo orgánico, unos 2,9 millones de agricultores orgánicos y esto básicamente alcanzó el sector orgánico unos ingresos de 92 mil millones de euros, ¿no? ¿Cómo está esta distribución de de estas hectáreas a nivel mundial? A nivel mundial, la mayor cantidad de hectáreas las tenemos en lo que es Oceanía, ¿no? Con 35,009 millones de hectáreas. Por un lado, en lo que es América Latina, tenemos con 8 millones de hectáreas. El top de países está en la cabeza lo que es Australia, luego seguido por Argentina y luego lo que es China, ¿no? Y en lo que es mayor cantidad de hectáreas con producción de agricultura orgánica. Y por otro lado, con respecto al top de los tres países con cantidad de productores, lo tenemos a nivel de India, Uganda y México. Entonces, ¿por qué es necesario llevar una agricultura orgánica? Es necesario llevar una agricultura orgánica porque más allá de tener una repercusión en la salud humana, lo primero que vamos a hacer es mantener la salud de los suelos. No vamos a incrementar a los suelos con lo que son nutrientes o en este caso carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros, sodios y mantenemos la salud del suelo, ¿no? Eh, no exponemos a los cultivos, obviamente, a lo que lo que es, valga la redundancia, exposición de pesticidas o productos químicos. Favorece la conservación de lo que es el agua y mantiene su calidad, porque cuando nosotros hacemos agricultura convencional, eh, para que, de acuerdo, Walter nos indica, para certificarse como productor orgánico, al primer año se tiene que cultivar un suelo, eh, sería o descansar por 2 años. Ahora, en el caso de lo que es la agricultura orgánica, es favorable en lo que es la utilización del agua, porque cuando nosotros hacemos una agricultura convencional, muchas veces el agua que nosotros tenemos, o mejor dicho, la infiltración de esa agricultura convencional que está recargada de varias sales por los fertilizantes, puede ser utilizada por otros agricultores en las zonas más bajas, ya sea como aguas de drenaje o escorrentías, y obviamente van a reconcentrar las sales ellos al utilizar de nuevo fertilizantes y aumentar lo que es las condiciones desfavorables en lo que son sus suelos, ¿no? Aeriazo, ok. Por otro lado, contribuye a lo que es la salud y el bienestar de los animales, ¿no? Obviamente, combate lo que es el calentamiento global, lo que estábamos
lo que estábamos conversando hace un momento. Y lo más importante es que permite mantener lo que es la biodiversidad, ¿no? Porque obviamente lo que nosotros queremos es que toda esa biota que está en el suelo, todos estos microorganismos, más allá de mantenerse, más allá, mejor dicho, de tener la sostenibilidad de esa densidad, ya sea por especie o en forma global, permite que obviamente estas se mantengan o se establezcan y sigan realizando esta función de poder degradar la materia orgánica, ¿no? Entonces surge un concepto que tiene que ver también con el mismo direccionamiento de lo que es la agricultura orgánica, pero con una radiación más en el entorno de los distintos componentes de la agricultura orgánica y que es la agricultura natural o lo que es la permacultura, ¿no? ¿Y qué es esto? Viene a ser el diseño de un sistema para la creación de medio ambientes que puedan ser humanamente sostenibles, que básicamente puedan ser perdurables en lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, la permacultura lo que busca es tratar a las plantas, los animales, las construcciones o todo aquello que está relacionado con ese medio ambiente que puedan vivir en lo que es en armonía, ¿no? Obviamente tiene que ver también con el agua, con el suelo, con la energía. Entonces, la permacultura busca o tiene distintos principios o distintos temas éticos, ¿no? Desde el punto de vista ético, la permacultura se basa en lo que es cuidar la tierra, en conservarla, para que sea sustentable para el resto de generaciones eh, y para poder ser reutilizable en los siguientes ciclos productivos. Obviamente, cuidar a la gente, cuidar a la salud humana, compartir con equidad o con empatía y con sostenibilidad. Por otro lado, los principios del diseño de la permacultura nos indican a que se tiene que captar y almacenar energía con la finalidad de que pueda ser sustentable, obtener un rendimiento manteniendo lo que es la sinergia entre lo que es el suelo, el medio ambiente. Julio nos dice, hay más de 8.000 millones de habitantes en el mundo, el problema es cómo alimentarlo. Por eso es que los capitalistas optan por una agricultura moderna con agroquímicos. Bueno, es una perspectiva de cómo verlo también, ¿no? Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación, no producir desperdicios, porque estos van a ser reutilizables y manteniendo lo que es el equilibrio de este ambiente. Diseñar de los patrones hacia los detalles, soluciones lentas y pequeñas, pero que sean sostenibles en el tiempo. Muy importante utilizar lo que es la diversidad, no trata de opacar los distintos factores que puedan existir en equilibrio y usar y responder creativamente al cambio. Por otro lado, surge lo que es la agroecología. Entonces, ¿qué es la agroecología? La agroecología tiene que ver con la conjunción de distintos aspectos como que en lo referente a la ecología, a lo que es la antropología, la sociología, la etnoecología, el control biológico, la economía ecológica y las ciencias básicas, ¿no? Y la agroecología se sustenta bastante en lo que en lo referente a los conocimientos eh, ancestrales de los agricultores, ¿no? Los cuales los fusiona obviamente con las tecnologías actuales y se va retroalimentando y direccionando con la investigación, con la experimentación que se da en el campo. Entonces, hemos dicho que la agroecología integra estos procesos naturales y sociales, eh, utiliza un enfoque integral o holístico que tiene que ver con con la conservación de lo que es el medio ambiente, reconoce y valora la sabiduría y tradiciones locales, pero no las establece como la agricultura de subsistencia, que solo se queda ahí y no busca un aumento en lo que es la producción. Es una ciencia portadora de la ética ecológica y social. Para poder realizar cualquier cambio de lo que es la agroecología, existe, por así decirlo, una escalera en donde nos van indicando los distintos pasos hasta lo que es el establecimiento de la misma. Y estos pasos son los siguientes. Primero, si es que partimos
de un sistema ecológico. Por otro lado, eh, cuáles son los pasos de la agroecología? El primer paso que tenemos que tener para lo que es el establecimiento de la misma es aumentar la eficiencia del uso de los insumos, ¿no? Al aumentar nosotros la eficiencia del uso de los insumos, vamos a poder aumentar lo que es la productividad de los mismos, ¿no? Y al aumentar la productividad de los mismos, vamos a poder reducir lo que son los costos, ¿no? De los mismos. Y obviamente restringir a aquellos que pueden ser dañinos para lo que es el medio ambiente, ¿no? En segundo caso, cuando nosotros ya hemos identificado esos recursos o esos insumos y hemos aumentado su productividad hasta tal punto en donde tiene una repercusión positiva con la conservación de lo que es el ambiente, podemos visualizar aquellos que prácticamente están siendo parte de una acumulación o no pueden estar siendo bien utilizados. Entonces podemos sustituirlos aquellos insumos por aquellos que están con una mayor productividad, ¿no? Y a su vez también a las prácticas convencionales o alternativas. Cuando nosotros estamos en ese nivel en donde ya hemos seleccionado los insumos y ya hemos quedado con estas materias primas, por así decirlo, que tienen mayor productividad, podemos realizar un rediseño del agroecosistema, ¿no? Para que funcione en base a estos nuevos procesos ecológicos. De esta manera alcanzando una mayor productividad, una mayor eficiencia y un mayor rendimiento. Y por último, vamos a cambiar los valores y pensamientos sobre el proceso de producción y sostenibilidad, porque al tener un efecto de un nuevo agroecosistema que tiene mayor sostenibilidad, estamos siendo capaces de poder tener una nueva visión de lo que es la producción y lo que es la conservación con su interrelación con el ambiente. Por otro lado, y lo que se utiliza mucho hoy en día, tiene que ver con la agricultura de precisión. La agricultura de precisión es netamente eficiente cuando nosotros utilizamos la tecnología con la finalidad de manejar lo que es la gestión para la toma de decisión del manejo, la conducción de la agricultura, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos la tecnología para poder tener la información mucho más rápida en los distintos ámbitos del manejo del cultivo, podemos visualizar la información como a nosotros nos parezca para mejorar la gestión, porque toda la información que nosotros podemos desarrollar puede ser tan saturada, puede estar tan llenada la nube, que, que si no la vemos de la manera que podamos tomar una decisión más idónea, solo va a ser un montón de información dentro de una base de datos que no nos va a dar ninguna señal. Y estas variables se pueden utilizar ya sea desde el punto de georreferenciar un terreno, el punto de georreferenciar las características físicas y químicas de un análisis de suelo, ya sea para poder hacer algunas aplicaciones sanitarias, para poder realizar lo que es el surcado de lo que es el suelo, para poder aplicar lo que es la fertilización, incluso la aplicación de abonos orgánicos dependiendo la riqueza mineral de lo que es el abono y lo que es el suelo. Entonces, ¿por qué es importante esta agricultura de precisión? Julio nos dice, la agroecología funciona con la eficiencia con la crianza de animales, la plantación de árboles y diversificación de cultivos en máximo de 5 hectáreas. Gracias, Julio. La importancia de la agricultura de precisión. La agricultura de precisión tiene como objeto optimizar la gestión. Si ustedes quieren ver aquello que les va a mejorar la productividad en base a ciertas variables, la agricultura de precisión es el camino para que ustedes aumenten su productividad. Pero sin embargo, si ustedes quieren tener la tecnología solo porque está en la facilidad de aplicarla, pero no sacarle provecho para lo que es la gestión, no es la vía más correcta para poder utilizarla. Entonces, en este punto, ¿cuáles son los componentes de la agricultura de precisión? Y bueno, siendo las 10 de la noche, hemos culminado. Vamos a dejarlo hasta este punto, la sesión del día de hoy, con respecto a lo que es los distintos tipos de agricultura. Nos falta
eh, llegar a lo que es la realidad de la agricultura peruana y a partir de ella centrarnos en cómo va a tener el efecto positivo los abonos orgánicos y los biofermentos líquidos. ¿Cuándo se reinicia la próxima sesión? La próxima sesión la tenemos el 2 de marzo a la misma hora, a las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Si no hubiera otra consulta, alguna pregunta más, nos vemos el próximo sábado 2 de marzo a las 8 de la noche. Por mi parte, agradecerles a todos, a cada uno de ustedes. En la próxima sesión, lo que vamos a ver es la conceptualización con respecto a las 4S, a las y a todos estos parámetros que hemos visto, en donde todas nuestras decisiones dentro de la conducción de un cultivo, si están dentro de estos parámetros, quiere decir que tiene una sostenibilidad.